Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución, bella institución, para apoyar al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted. Ponga su caridad en las manos de los salesianos, gente que trabaja con la formación de jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Gente que es presa fácil de la delincuencia. Y gente sin oficio y sin beneficio. Entonces, si se le forma como ciudadanos útiles mañana, vale la pena apoyar entonces ese gesto, ese apoyo que brinda los salesianos a la sociedad nacional para por lo menos paliar la situación criminosa en que estamos los dominicanos, que ayer precisamente o antes de ayer hablábamos de esas cifras que son tan dadas a la confusión y a la duda, vamos a decir así, porque continuamente vemos, oímos y nos informan los medios y qué sé yo, y todas las personas que tienen las redes, de tantos eventos de violencia y de criminalidad, que decíamos nosotros, esa cifra la pone uno como en duda muchas veces, porque la realidad es una cosa o mejor dicho, la realidad de esa cifra que dan las autoridades y lo que percibe la gente también. Eso. Bien, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, ahí están los salesianos en el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Bueno, la malograda economía popular, vamos a llamarle así, aunque sea un poco, yo sea un poco catastrofista o verdaderamente alarmista, pero yo creo que hay razones para decirle a la economía popular que está malograda la economía popular, porque la gente está en continua queja con los alimentos, el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, el precio de los combustibles, los malos servicios que brindan las autoridades. Lamentablemente se han deteriorado los servicios públicos, léase agua potable, la energía ha mejorado un poco, no hay duda, porque los apagones no se sienten tanto así, pero entonces la gente se queja de las facturaciones, que están altas. Los problemas de la salud, la energía, ya hablamos de ella, muy bien, el transporte, la gente se queja, el costo de los pasajes también, todo eso
Es todo un cóctel que decimos. La educación anda siempre con problemas, mucha gente se le quedan los muchachos fuera del aula, o los problemas también que crean los propios docentes con sus paros continuos y sus quejas. Y bueno, la verdad que hay muchos problemas. Entonces, estamos en tiempo en que la gente no protesta, estamos claros, porque en las Navidades, en las Pascuas de la Natividad, como se dice, la gente está ya al final de un año muy trabajado. Usted siente ya por la misma tradición que es un mes de diversiones, de usted estar tranquilo en familia o visitar amigos y compartir con sus compañeros de trabajo, y la gente lo que está en eso, no hay duda. Por eso es que siempre decimos, ¿qué pasa después que pasa diciembre? Cuando viene ese mes duro, enero, febrero, que la gente ya ha agotado los recursos, que ha creado lío, incluso hace lío con las tarjetas y se endeuda, y entonces viene la precariedad económica allí, pero ya comienza a ser apretada la familia por los problemas de la escasez de dinero y el alza en que tienen los precios. Una alza que tiene los alimentos por falta de producción, porque eso es lo que le hemos señalado a las autoridades nacionales. Pues esa malograda economía popular, hoy, señores, la gente está muy preocupada porque tenemos unas autoridades que lo que viven es hablándole mentira a la gente. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga un ministro de Agricultura que le diga a la gente que hay 25 millones de pollos y que van a salir los pollos al mercado, que ya debieran estar en el mercado? Porque la gente está en actividades de compra, y compra para guardar, o compra, qué sé yo, porque tiene actividades diarias, hay muchísimas. No hay pollo. O el pollo está muy caro. ¿Y por qué está caro el pollo? ¿Por qué todas estas dudas con el pollo? Muy sencillo. Yo vi hoy unas declaraciones de Ambiorix Cabrera, productor de pollo y de huevo, un hombre importante en la industria avícola nacional. Él controla muchos productores pequeños, como si fuera una cooperativa. Y él avaló todos los problemas que denunciaron algunos comerciantes que se han quejado de que no hay pollo. Pero no es que no haya pollo. Primero, que no hay pollo en abundancia para que se maneje con un precio adecuado y se evite la especulación. Porque hasta lo que le venden a los polleros que distribuyen a nivel de consumidores, es decir, pequeños, los mataderos pequeños o esos detallistas de pollo, le especulan si no hay una abundancia del animal. Entonces se especula con él lo mismo que tradicionalmente le venden a los detallistas. Porque es una cadena que viene desde atrás reflejando ese déficit en la oferta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Productores pequeños, como eso que dice Ambiori también, siempre han estado quejándose. Y yo hace más de un año que nosotros dijimos aquí, porque me lo manifestaron productores de pollos pequeños, que el ministro de Agricultura no se reúne con ellos. Solo se reúne con la gente de la ADA, los que forman la famosa Asociación Dominicana de Avicultura, son los poderosos, y lamentablemente, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros que estas autoridades del gobierno siempre han estado cercanas a aquella oligarquía alcanforada de codicia muy particular? Todo eso lo hemos dicho. Pero yo no voy a decir que hay una oligarquía en sí, como el término está, diríamos, englobarlo, como engloba la oligarquía industrial y esos grandes bancos y todos esos grandes negocios y todo eso, no. Pero a nivel pequeño podemos hablar de una oligarquía avícola. 8, 7 u 8 son las empresas grandes de aquí. ¿Qué ha pasado? El gobierno,
por vía del ministro de Agricultura, que es también parte de ese estamento, y además el sector político que lo dirige a él, dirige ese grupo de productores, la mayoría son todos PPHistas, y lo voy a decir con nombre y apellido. Los nombres de todos los grandes productores de cerdo y productores de aves y de huevos, tradicionalmente siempre han sido del PRD. Esta vez son del PPH y del PRM, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Este gobierno comenzó a ofrecer tasa cero en el Banco Agrícola, cogieron y derivaron todo el dinero a esos grupos. ¿Qué pasó? Sacaron a los pequeños del mercado, se quedaron los grandes, pero los grandes son los primeros especuladores, por lo que acabo de decir, esa codicia tan particular que tienen. Entonces hoy, ¿quiénes son los que controlan el pollo? Ese grupito que se quedó con todo el dinero del Banco Agrícola, que también ese otro caso que le va a explotar a este gobierno, porque este gobierno no tiene jurisdicción en el área agropecuaria. Hemos dicho, ahí está la corrupción que hiere, pero parece que al gobierno le conviene o le gusta que la corrupción le caiga como por goteo, como se dice. Entonces, lamentablemente, ¿qué yo he dicho aquí? Que el presidente Luis Abinader no tiene jurisdicción en el área agropecuaria, no se atreve a quitar el secretario de Agricultura, sabiendo que es un secretario mentiroso, que está haciendo las cosas mal allí. ¿Por qué han malogrado la economía popular? Mira el pollo, pero vea el plátano a 40 pesos. ¿Quién va a comprar plátano? ¿Qué pobre puede ir a comprar plátano? Y si el pollo está en las condiciones que se dice, ¿cómo es que las familias pobres van a comprar? ¿O el gobierno cree que puede distribuir todas esas ayudas y canalizar visitas y cree que 10 millones de dominicanos, de los cuales 8 o 7 son muy pobres, usted va a venir y a darle cositas? Yo vi un video de gente que se respeta, señores. En Bauruco, óigase bien, en la provincia de Neiva, fueron a llevar funditas en vehículos del plan social, qué sé yo, y la gente se las rechazó. Llévense su fundita, nosotros no queremos fundita, incluso decía, lo que queremos es que se larguen del gobierno. Oiga qué expresiones. Esa malograda economía popular. La gente no puede comprar ajíes a 85 pesos la libra, presidente Abinader. No puede comprar yuca a 40 pesos la libra, no la puede seguir comprando así. Y usted tiene que entender que si usted no tiene jurisdicción sobre esa gente, entonces saque eso del gobierno, no le dé presupuesto. Olvídese de esa gente y haga un ministerio paralelo. Si es que no tiene fuerza para poder determinar qué es lo que le está pasando allí, pues el presidente tiene que saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo es posible que los productores pequeños de pollo digan que el secretario de Agricultura o el ministro de Agricultura no lo recibe? ¿Y cómo es esto? Y el que baja el pollo en sí es el pequeño productor. Porque esas grandes corporaciones de producción de pollo le venden a los grandes supermercados, a la industria, al turismo, qué sé yo. Pero el que vende el pollo al menudeo es el pequeño productor, igualmente con los cerdos, porque los mismos productores de cerdos son los mismos productores de aves, ellos están todos combinados ahí. Señor, el dinero de la tasa cero del Banco Agrícola se lo entregaron a esos grupos. ¿Qué hicieron? Ampliaron las granjas, son más tecnificadas, las granjas están llenas de tecnología, importada a tasa cero. Incluso importaciones de tasa cero también, facilidades le han dado a los grandes para que aplasten los pequeños, porque lo que hay es un ambiente oligárquico en el gobierno. Qué pena. Y la verdad que uno tiene que hablar con, qué sé yo, uno ponerle un poco de sentimiento, como dicen, y de fuerza a estos comentarios, porque somos del sector agropecuario. Yo lo que soy es agrónomo y sé que las cosas que estoy diciendo, las estoy diciendo consciente de que son así. Por eso, y no es porque yo sea el que domine la verdad,
Cuando yo leo lo que dice Ambiori Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca Licey, y yo lo conozco muy bien, y he ido a su oficina en tiempos de crisis cuando trabajamos en agricultura, lo visitábamos y buscando alianzas entre pequeños, pero hay que visitar los pequeños productores. Pero este ministro que es millonario, él no se reúne con pobres. Y el presidente de la República no quiere saber eso. Entonces, ¿y quién es el que manda aquí? Increíble. Dice Ambiori que el precio de venta del pollo podría aumentar de manera significativa a partir de la próxima semana. Oiga bien, presidente Abinader, oiga eso. Según Cabrera, se estima que el precio se elevará a 150 pesos la libra. Óigase bien. Dice que este aumento de precios se debe a la escasez de pollo. ¿Dónde están los benditos 25 millones de unidades de 4 libras? Estamos hablando de 100 millones de libras. ¿Dónde está? Presidente, si ese señor habló mentira, destituyalo mañana mismo, ponga un decreto y quítelo. Porque usted no puede tener funcionarios mentirosos dirigiendo el gobierno. ¿Y a dónde vamos a terminar? En un tumulto social es lo que va a avivarle a usted. Lamentablemente, acuérdense lo que le pasó en el 84 a Salvador de Blanco aquí. Pero parece que el pueblo dominicano es proverbialmente olvidadizo. Es decir, con proverbial acerto puedo decir lo que estoy diciendo. Dios mío. Explicó que desde la asociación han intentado reunirse con el presidente Luis Abinader en reiteradas ocasiones para abordar el tema avícola y planificar el sector, acción que ha resultado imposible. ¿Usted cree que un gobierno se puede manejar así? Pero es que el presidente dando tumbo, hermano, siéntese en su escritorio y reciba a toda esta gente. O dígale al ministro, mire, tráeme esta gente aquí al palacio, que quiero saber qué es lo que está pasando con esto. Pero esto hay que ponerle carácter. Si yo no quiero decir, gobiérnesenos, porque ¿qué es lo que está pasando? No. Esos sectores, el presidente tiene que avivarse, ponerse en lo suyo. Este es un gobierno muy testarudo, dice Ambiori, pero Ambiori es un productor, presidente Abinader. Y todo lo hacen por debajo de la mesa. El secretario de Agricultura le entregó el sector a 8 empresas. Por eso le hemos dicho cuántas veces. Y así manejan el huevo también. La gallina, las ponedoras, las livianas, la manejan ellos también. Y lo hemos dicho nosotros aquí, tienen las 50 o 62 mil gallinas madres livianas, la tienen ese grupo también. Oiga cómo es. Que no quiere decir que no sean trabajadores, pues ellos trabajan también. No es que son, no es que estos son riferos, o son dueños de ferretería y que tienen el negocio y se ganan ellos. No, esta gente son productores de verdad también, porque no es que yo lo estoy degradando. Cabrera, indicando que solo un pequeño grupo de esta se beneficia de la producción avícola. Aseguró además que las grandes empresas venden los pollos a 50 y 60 pesos en granja. No es a 48 como dicen, pero a 48 es caro. Y en este gobierno la libra de pollo en granja ha subido más de 15 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y el maíz sigue con precios más o menos aceptables y el dólar está controlado. ¿Cuál es el problema? Bueno. Dice él que los pequeños y medianos productores siempre han sido los más afectados. Muy bien. Entonces eso crea un desabastecimiento que está ahí, que lo han dicho los mismos comerciantes. Y yo creo en las palabras que dice Ambiori, porque Ambiori es un productor. Y es un hombre de ese sector tan importante como los grandes productores. Pero ¿quiénes son los grandes productores aquí? Vaya y vea lo que venden huevos. Y las familias que están al frente de eso. Yo he mencionado muchísimo aquí. Ahí, bueno,
Yo no lo menciono para no involucrarlo, como dicen en la... Pero no es que uno no lo pueda mencionar, pero todo el mundo lo conoce. Porque cuando Moca dice que el pollo está caro, en Moca, que es donde está la producción de pollo, y en Licey. Explíqueme usted. ¿Y el gobierno qué es lo que está haciendo? Durmiendo o pensando que sus faltas y su culpa la va a lavar con estas dádivas. Se ha dicho, y ahí vuelvo con lo proverbial, con proverbial acierto se ha dicho. Siempre ha sido así. Esa percepción, mejor dicho, de que a veces los actos humanos, las ideas, hay que medirlas por las consecuencias de ellas. Y los gobiernos tienen que estar atentos a eso, a las consecuencias de esos actos. Eso es lo que se ha estimado todo el tiempo. Hay que estar pendiente de las consecuencias de esos actos y de las ideas y de los sentimientos humanos. Ahí es que estriba en saber las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad, como le está pasando a esta, se cree que con lisonjas de la esperanza, como se dice, o con un circo, mucha brisita, su boronita, que el bono y que la promoción y la publicidad abundante, se cree que con eso los pueblos se pueden frenar sus impulsos. Y no es así, presidente Abinader. Recuerde todas las cosas que han pasado aquí. Y los gobiernos, principalmente de su familia política, han sido gobiernos que al final terminan combatidos por los mismos quienes lo ayudan a subir. Porque siempre se ha dicho que se le echa de menos cuando están en la oposición. Y cuando llegan al poder, se les deplora. Eso es una barbaridad, que eso se mantenga cuando se piensa que una nueva generación de políticos se podía conseguir algún cambio. Miren por dónde andamos. Bien, hubo otras noticias. Una de ellas me llamó la atención. Barrigol. La Barry, bueno, ahora luce como, diríamos, el gran salvador del país. Y las autoridades celebran. La minería ha sido un factor importante para las exportaciones, el manejo económico del país y la calidad de la inversión extranjera es un atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue vendiendo el país minero que es República Dominicana. Yo tengo mis propias convicciones. No considero a República Dominicana un país minero. Es un país que tiene minas, pero no es un país minero, no califica, digo yo, por lo pequeño y por lo dependiente que es de su agua, que está atrapada donde están los metales. Y usted tiene que saber definir si quiere agua o quiere metales, porque el metal daña el agua donde usted lo explota. Pero los mineros siempre andan con su Biblia a mano, y que me perdone los cristianos y los hebreos, que me perdonen por mencionar la Biblia, pero andan con esa Biblia en la mano de que ellos donde quiera que van a preservar el medio ambiente. Es decir, ellos no son dañinos y que ellos cuidan de todo. Entonces Barry estuvo en una rueda de prensa, vi ahí, que los principales directivos de la empresa nos dicen, aportes fiscales de la Barry alcanzan los 500 millones de dólares en 2025. Y es verdad, vamos a decir que es verdad. La empresa que opera en Sánchez Ramírez proyecta duplicar las exportaciones durante los próximos 15 años. Y no dijeron que ya eso estaba agotado. Ah, no, ya eso en el 2028 esa mina está agotada. Es que siempre viven hablando mentiras. Como también nos decía la Falcon Beach que sin Miranda, Bonao iba a desaparecer, porque Falcon Beach iba a tener que parar. Falcon Beach está parada. Desapareció Bonao, por Monseñor Noel.
Mientras tanto, los cráteres están ahí, de Falcon Ridge. Y no pagan, ni a los trabajadores le pagan. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los mineros? Esto es momentáneo, $4,000 la onza de oro, muy bien. Dicen los directivos en 12 años de actividad, de manera consolidada, la minera ha logrado exportar oro y plata por valor de 16.5 mil millones de dólares, señores, 16.500 millones de dólares. Y ellos invirtieron, di que 3.000 aquí, pero que lo iban a sacar en qué sé yo cuántos años, que eso tenía su costo de capital, es verdad, había un costo financiero. Pero no habrá cobrado ampliamente su inversión y todos estos beneficios que tiene esta empresa. Bien. 36% de todo lo que se exporta en el país. Fíjense bien, están poniendo más de un tercio de las exportaciones nacionales. 3.6 billones de dólares han sido pagados en impuestos. 16% total recaudaciones del impuesto sobre la renta. Oigan bien, comparándonos que están, sin mina estamos muertos, según Barrigol. Pero muy bien, todo eso se sabe, todo eso dinero y todo eso está ahí. Impacta la vida de 70,000 personas todos los días solamente con nuestras operaciones. Es decir, sin Barrigol estaríamos muertos. Eso es lo que nos venden, como nos vendieron con Falcon Ridge, lo mismo. Ahora, dando detalles de la explotación de oro, Víctor Martínez, Section Manager, Procex de Barrick, explica que para obtener el oro del subsuelo se requiere hacer perforaciones que son llenadas con explosivos en el terreno previamente acondicionado. La ley minera que manejamos ahora está entre 2.5 y 3 gramos por tonelada de material. Se obtiene de oro. Concluida la etapa del minado, camiones especializados y de gran tamaño avanzan en un perfecto compás que solo se detiene por mantenimiento o descanso y vierten el material en una trituradora para ser molido. Muy bien. En el molino utilizamos agua que es reciclada del proceso para la trituración. Agregamos cal, caliza, qué sé yo, ahí dice piedra caliza y cal para controlar el pH del mineral. Muy bien. Pero no nos dicen cuánta agua se usa ahí. Pero vamos a darle nosotros la respuesta. Posteriormente se funde y se completa la fase de obtención del oro. El oro está encapsulado en sulfuro y en sulfato, por eso necesitamos aplicar un proceso de oxidación a presión conocido como autoclave. Así que de ese lodo, con una granulometría de 80 micras, similar a una hebra de cabello, y a ese particulado es que podemos extraer el oro. Muy bien. Ahora, dicen ellos que ahí usan explosivos para soltar la roca y que un blow se exporta, el doré, que es oro y plata, se exporta como en un blow de 8, las dimensiones de un blow de 8 de concreto, que puede pesar de 130 a 200 kilos y contiene más plata que oro. Muy bien. Ahora yo le voy a decir a Barry lo siguiente. No nos dicen cuántos litros. ¿Saben ustedes, pueblo dominicano, cuántos litros se necesitan de agua para usted obtener 1 kilogramo de oro? 380,000 litros de agua. Que yo he dado estos datos muchas veces aquí. ¿Cuántos litros de hidrocarburos se necesitan? 2,000 litros de hidrocarburos, de combustibles. Se necesitan 840 litros de cianuro de sodio, veneno puro, y 1.100 kilos de explosivos. Es decir, el señor Martínez dijo
lo que se hace en la mina, pero no dijo eso. Esas informaciones que son necesarias para saber cuál es el daño que hace Barrick. Y no es que yo esté opuesto a que Barrick siga ahí, ya es una realidad que está ahí. Nosotros no podemos ahora venir con un eufemismo aquí y pensar que las cosas se pueden hacer tan ya de la noche a la mañana. Mire, lárguense de aquí, no es así. Pero es para prevenir lo que va a pasar en San Juan. Señores, ¿dónde va ese cianuro? Todos esos kilogramos de hidrocarburos, todo eso es contaminación. Fíjense cuántos son, nada más de dinamita, 1.100 kilos de explosivo para soltar la roca. ¿Dónde quedan retenidos todos esos contaminantes? Quedan retenidos ahí. Ellos dicen que reciclan el agua, pero ¿ustedes saben cuántos son? 375.000 litros, 200 kilos. Estamos hablando de 75 millones de litros de agua para obtener los 200 kilos que ellos exportan. Pero esos 75 millones de litros se convierten en 18 millones de galones de agua, que aunque la reciclen, es mucha agua la que se necesita para explotar el oro de Barrick Gold. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, sigue ese ruido ya bien, ya no es un ruido sordo, es un murmullo pesado que hay en la sociedad con ese caso de SENASA. Porque uno sabe que hay mucha indignación, la gente está indignada, porque es que le han dado como una bofetada en la cara. Es una falta de respeto, es una deslealtad al pueblo dominicano. Después de tanto hablar y decir tantas cosas que el propio Danilo Medina dijimos, hasta Danilo Medina salió diciendo que mejor dicho, que lo reivindicaron, porque él no quiso admitir eso, pero él lo que ha pedido, o él lo que ha dicho es que lo han reivindicado prácticamente, porque fue lo mismo que le pasó a él. Le dijo al pueblo dominicano que no había un hombre más serio que él y que aquí se iba a acabar la corrupción, y que incluso cuando llegó al poder sacó un maletín y dijo que eso fue lo que le entregaron, un maletín lleno de facturas, de corrupción y de todo. Oiga bien, sabiendo que ese maletín fue que lo ayudó a subir. Dios mío, pero es un descaro enorme. Y que la corrupción y la reelección eran dos diabluras. Eso el pueblo dominicano podía decir que ya eso estaba desaparecido en este país. Y él vino y se confesó con el diablo en vez de confesarse con Dios. Eso le pasó como al reo que le dijeron: ¿con quién usted se quiere confesar? ¿Usted quiere confesarse? O mejor dicho, fue a interrogarle.
en un juzgado y cuando lo van a interrogar le dice, ¿usted quiere cuál estilo usted prefiere, el profano o el cristiano? Es decir, jurar ante la Biblia o no jurar ante la Biblia. Pues Danilo no usó el profano, no juró ante la Biblia. Ahí en el Congreso, que él va a hacer la cosa bien hecha. Y todo el mundo sabe cómo terminó. Es decir, el gobierno no se diferenció de él, sino que lo reivindicó. O nos igualamos. Eso fue lo que él debió haber dicho. Nos están igualados. Porque el gobierno también hizo lo mismo. Hay que ver esos cortes, esos videos del presidente Abinader diciendo todo lo que él venía a hacer. Y su gobierno y con su gente, porque nadie hace un gobierno solo. Cuando usted promete que va a ser un buen gobierno es porque ya usted ha evaluado el equipo humano que lo va a acompañar. Porque aquí hemos dicho hasta al cansancio que una de las grandes virtudes que tiene un gobernante es saber escoger a sus colaboradores. Porque ahí es que descansa el gobierno y la fe y la confianza en el gobierno y la credibilidad en todo ese equipo humano que le va a acompañar al presidente. Bien, se oye todo un murmullo, no un ruido ya, pesado. Porque indiscutiblemente es un caso que ha impactado el país. El gobierno, yo pienso, y lo decía ayer y antes de ayer, está atrapado como entre Carístides y Escila. Esos dos monstruos creados por la mitología griega, que yo muchas veces lo he citado aquí. Es la Odisea de Homero. Señor, ¿y quién no conoce de eso? De la historia universal. Y todas las dificultades que tuvo Ulises para llegar a Ítaca, por ese estrecho de Mesina que está ahí, pero esto es parte de la mitología. O te va por Escila, que es un monstruo con una cabeza feísima, o coge por Carístides, que es un remolino que te atrapa. Por los dos lados que te metas, te va mal. Es decir, tú no vas a salir ileso por ahí. El gobierno le está pasando, está atrapado entre dos cosas. ¿Qué hace? Si se audita el gobierno, revelaría toda una serie de inconductas, de trampas y de corruptela, que sería la destrucción del gobierno. Si no se audita, también sigue la pudrición y va a explotar, como dicen esos casos, por goteo, como explotó Senasa, el Intran, y van a seguir, va a salir el Banco Agrícola, y va a salir Agricultura, y va a salir INAPA, y saldrá la CAS, y saldrá, qué sé yo, el CEA, o bueno, por donde quiera se van a mover las cosas, porque así es que está diseñado el gobierno. Entonces está entre Carístides y Escila, como decían, o como dice Homero en su Odisea. Ayer yo decía, el gobierno lo que le queda es un remozamiento profundo. Que el pueblo lo valore eso como un deseo del presidente, cambiarle la cara a su gobierno, remover esa gente que han echado raíces, porque son 5 años. El tipo camina confiadamente. En 5 años que usted le dé de cargo a cualquier persona, se pone loca en este país y hace muchísima diablura. Véalo ahí, en Senasa. Pero así anda el gobierno entero, porque son todos funcionarios de 4 y 5 años de gestión. Dígame usted, el sector agropecuario, eso le hacen un remesón y es como si fuera una mata de esta de ciruela o una mata de aceituna que caen los frutos. Esos son frutos dehiscentes, como decir, explota. Eso, el gobierno tiene que buscar la forma de hacer un remozamiento de su empleomanía o de su funcionariado. Si el presidente no hace eso, tratando de sacar esa gente que hay dudas con ellos, que ya se le ve una acumulación de riqueza y ciertos poderes que se van asentando, confiándose,
Y el presidente de esa gente que ya son caras que cansan, no caras cansadas por los 5 años, no, sino caras que cansan, presidente, y usted tiene que remover eso. Porque si lo remueve, la gente tal vez baja la marea y no le exige al gobierno que audite. Porque repito, si auditan, va a salir la pudrición, el pus va a salir, porque ya la gente lo está percibiendo así. Y si el presidente persiste en mantener ese equipo de gente ya de caras que cansan y de caras cansadas, porque hay otros también que son unos ineptos que no han dado pie con bola, como se dice. Usted tiene que remozar profundamente ese gobierno. De lo contrario, está condenando a una suerte de suicidio político la clase política representada del PRM en ese gobierno, porque es su gobierno, es el oficialismo. Y va a quedar marcado, que es peor. Pienso yo que el gobierno va a quedar marcado con esa cruel e insoportable, señores, eso es terrible, mediocridad. Ustedes saben que a un gobierno lo cataloguen de mediocre. Al final, eso es fatal. Yo creo que el presidente Abinader no se merece terminar una segunda gestión de gobierno en condiciones que quede marcado como un gobierno mediocre. Eso sería fatal. Y no es solo para el propio presidente y la clase política que está al frente del gobierno, sino es una derrota del sistema político dominicano, que después de tener hombres como Balaguer gobernando este país, señores, con el talento de un Balaguer y el mismo Leonel Fernández, que fue un hombre que se preparó en esa escuela, vamos a decir. Incluso don Antonio Guzmán, un hombre sin una instrucción académica ni nada de eso, pero vino a hacer un gobierno con fortaleza política, yo diría más que la buena gestión económica, pero no se le podía pedir tanto. Pero el desempeño político y la situación del país era una situación sumamente difícil a que le tocó gobernar y gobernó. Y gobernó con respeto, aunque luego vino el suicidio. Salvador de Blanco, yo he dicho aquí, aunque su gobierno fue un fracaso, pero también le tocó un momento sumamente difícil. Y uno lo sabe porque fue esa década perdida, como se llama. Y yo mencioné el caso del azúcar, que era todavía la espina dorsal, como se dice, de la finanza del gobierno. Que hubo el caso de altaneros, corruptos, y además un gobierno descansando en un hombre, un adláter, que se creía una especie de primer ministro del gobierno de Salvador Jorge Blanco, banquero, se hizo banquero y se hizo el imprescindible para el gobierno, un hombre que fue un corrupto, casi hasta los huesos, mejor dicho, no casi, sino hasta los huesos, corrupto, que terminó en el bandolerismo y terminó preso, y bueno, toda lo residual de ese gobierno de Salvador Jorge Blanco terminó en ese albañal, todo el mundo lo sabe. Pero aún así, el gobierno de Salvador Jorge Blanco tuvo mejores funcionarios que este gobierno. Y eran de la misma etnia o familia política. Pero yo me atrevo a decir que el funcionariado de Salvador Jorge Blanco, en sentido general, era más competente que el funcionariado que está acompañando al señor Luis Abinader. Claro, estos son unos bisoños, gente sin experiencia, llegaron y lo montaron en este poder. Imagínense ustedes por dónde andamos. Pero aquella era gente experimentada, muchos de ellos, de esos ministerios que dirigieron el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y hay que ver dónde terminó aquel gobierno, solo con esas expresiones populares diríamos, de ebriedad callejera que hubo aquí. Todo aquel remolino social que se creó aquí en el 84 y 4 y que terminaron defenestrando no solamente a Salvador, sino a toda la clase política que
sino al PRD, en sentido general, que lo mandó, más de 14 años lo mandó a la oposición. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo me imagino hoy temprano, cuando al presidente le llevaron este editorial del periódico Listín Diario de hoy, el coletazo criminal de Senasa. Yo estoy seguro que si el presidente leyó esto, tiene que haber sentido ciertas convulsiones o náuseas, tal vez, pensando. Pero bueno, el pueblo dominicano creerá en mi palabra, creerá en mí, en mi gobierno. Es decir, todo este sobajeado desvelo, como he dicho yo otras veces, que se ha vendido de que el presidente está pendiente de lo más mínimo de su gobierno. Piensa uno que el pueblo no está creyendo eso. Porque una cosa como esto, señores, esto que delata aquí el Listín Diario, que lo retrata muy bien, porque es que eso fue lo que pasó, y ver enfermos de cáncer, gente con enfermedades graves, catastróficas, sin medicamentos, o vendiendo o entregándoles carabelitas, como se dice, es decir, medicamentos falsos, débiles. Y usted sabe lo grave que es eso. Bueno, crimen de lesa humanidad, eso es lo que dice. Ese coletazo, hay que leer lo que dice este editorial ahí. Repito, si el presidente entonces tiene que darse cuenta que las cosas están muy mal. Eso de Cisarril, ¿cómo Cisarril no? Ese es un funcionario que hay que decir, yo no digo que sea venal ni nada de eso, el señor Seara Hatton, pero es un funcionario inepto o mediocre. ¿Cómo es posible que si usted lo ponen a supervisar eso, esa institución que se llama Senasa, usted no pueda tener un informe completo de eso y parar aquello hizo facto? Mire, presidente, hay que parar esto. Ahí hay un desorden descomunal que va a acabar con su gobierno. Vamos a parar esto. Si el presidente usted lo ve, que no te hace caso, ponle el cargo. Mire, presidente, yo renuncio, yo no trabajo con sinvergüenza. Me largo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que la gente sospecha? Que el presidente entonces o le informaron y se quedó tranquilo, o no sabía nada. Estaba a oscuras con este caso. Eso no puede ser. ¿Dónde estaba Cisarril, que es el que tiene que velar la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos, todo eso? El mismo día de destaparse el escándalo, cualquier ignorante en la materia como yo podía darse cuenta, eso lo exigíamos. Pero ¿y cómo es posible que a mí me roben un dinero tan profundamente, diríamos, voluminoso como este, y que yo no me dé cuenta de aquello? Pero yo creo que hasta el dólar, señores, el movimiento del dólar se tenía que reflejar ahí, pienso yo. Es decir, si esta gente está manejando estas sumas de dinero enormes y a este hombre le están dando unos sobornos enormes al señor así,
Este hombre anda buscando desesperado cambiar pesos por dólares. Pues eso está demanda, esa demanda de dólares tiene que mandar alguna alerta. Porque es posible que hasta el dólar se encaramara cuando ese tipo andaba buscando dólares para cambiarlo por demasiado peso. ¿Dónde iba a guardar todos estos pesos? Como decía yo, las botijas de Santiago Jacín deben estar enterradas por ahí. Aquellos bulos, eso debe estar enterrado en unos tanques llenos de papeletas. Y el gobierno durmiendo. El presidente todavía excusando eso. No es un déficit que hay ahí. Porque es verdad, yo le autoricé a que metieran 2,5 millones de dominicanos al seguro. Oye, la gente, ¿qué piensa la gente de eso? Que lo están tomando el pelo, que es una tomadura de pelo. Entonces esa cosa, el pueblo no va a creer que es verdad que tenemos un presidente que se desvela por la seguridad de que su gobierno no va a ser asaltado por el crimen o los delincuentes. Eso está muy mal. La gente, entonces, súmale a eso la mala calidad de los servicios públicos, la corrupción por goteo, esos casos que van saliendo. Y ya andan mencionando al Banco Agrícola, que hay que auditar al Banco Agrícola. Por eso mismo que decíamos de los pollos. Y siempre se dijo que aquellos 5,000 millones de pesos de tasa cero, ¿dónde se fueron? A manos de esas manos especializadas, políticas y de amiguetes del mismo sector que maneja todo aquello. ¿Qué se ha hecho? Pero van a salir. La gente va a perder el miedo, como se dice, a la denuncia. Y van a salir esa denuncia y el gobierno se va a ver abrumado. Si el presidente, lo único que salva al presidente de no verse enfrentado a una especie de rebelión de la calle, es que haga un remozamiento profundo de ese gobierno, lo que le decíamos, porque es que está atrapado entre Caribdis y Ercila, como decíamos, entre esos dos monstruos. Entonces, por cualquier lado que se vaya es malo, pero hay que buscar el menos malo, o el menos dañino, como se dice. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, siempre pedagógico con su recto juicio de razón y de palabra. Consejo de un anciano a los poderes públicos nuestros. Lean a Marino Vinicio Castillo, a esos jueces que actúan, a fiscales, a abogados, a políticos, a militares y policías, todos esos entes públicos que le pongan atención a esos consejos y a esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo. Bien, gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.